Así puestos de pie, vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar en esta noche en su casa de adoración. Amén. Amantísimo Dios, gracias Padre Celestial por darnos la oportunidad de estar nuevamente en tu casa adorando tu nombre, Padre. En esta noche, Padre Celestial, me pongo en tus manos, Padre bendito, que seas tú, Padre Santo, hablando a través de mi vida, Padre bendito. Te ruego con todo mi corazón, Padre, que me ayudes a que seas tú, Padre, que no diga nada que tú no quieres que diga en esta noche, Padre Celestial. Que sea tu Santo Espíritu, Padre bendito. Padre, en esta hora te damos gloria y honra, Padre, y oro, Padre Celestial, para que esta tierra sea tierra fértil, Padre. Sabemos que somos una iglesia misionera, Padre Celestial, donde tú quieres, Padre bendito, que cada día crezcamos más para poder ir y predicar el evangelio, Padre Celestial. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a empezar en esta noche. Ya cantamos, ya le dimos gracias al Señor porque Él es bueno, porque Él es maravilloso. Sean bienvenidos en esta noche. El tema para este pensamiento es el poder del evangelio. Amén. Y nosotros sabemos que somos una iglesia misionera. Y acá en la iglesia nosotros conocemos que habemos misioneros que van, que dan y que oran. Y acá en la iglesia hay misioneros que tienen las tres bendiciones, y hay misioneros que tienen las dos, pero de que tenemos, ¿verdad?, algo en común, todos lo tenemos. Amén. Y también la palabra de Dios nos enseña que nosotros como iglesia misionera, porque no solo es los que vamos, sino que como iglesia tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y me llevaba la palabra de Dios a Hechos 6:3. Yo no sé quién de ustedes se recuerda esa historia hermosa donde fueron electos los diáconos. Amén. En Hechos 6:3. Bendito es el nombre de Dios. En Hechos 6:3 dice, creo que acá lo tenemos. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargamos de este trabajo. Y los misioneros tenemos un trabajo, y es de impartir el evangelio. Amén. Gloria a Dios. Y también algo tan importante que nosotros como misioneros tenemos que saber y estar bien preparados es que en las misiones hay sorpresas, como Hechos 19:15. Y dice: pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. ¿Verdad que nosotros como misioneros sabemos y nos confrontamos con situaciones diferentes, difíciles? Por eso es importante que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y aprendimos en misionero activo, algo que de verdad tocó mi corazón. Aprendimos que un buen misionero tiene que empezar en Jerusalén. Jerusalén representa nuestra casa. En nuestra casa tenemos que empezar ganándonos a los que no han conocido de Cristo. Y después tenemos que irnos a Judea, a Samaria y alrededor del mundo. Miren qué hermoso, qué orden tan hermoso. Cuando nuestro maestro nos daba esta clase, de verdad impactó mi vida. Impactó mi vida, porque yo sé que nosotros oramos por nuestros familiares, pero hay veces olvidamos lo principal,
lo principal en la casa, Judea, Jerusalén, la casa. Qué hermoso, pero esa es la introducción. Hoy el Señor me llevaba a un personaje no muy conocido. El pasaje es bien conocido, pero el personaje no es muy conocido. Y el Señor hablaba mucho a mi vida, ya que yo creo que muchos de nosotros nos podemos identificar con este personaje. Y el personaje que hoy Dios me llevaba a que hablara es Ruth 1:8. No vamos a hablar de Ruth, vamos a hablar de Noemí. Si yo les pregunto a ustedes en esta noche, ¿quién quiere ser Noemí o Ruth? Yo sé que ustedes van a elegir a Ruth, a la mujer de fe, a la mujer que se pegó cerca de Noemí. Pero el Señor me llevaba a esta historia muy hermosa, y vamos a leer Ruth 1:8 al 11. Y dice: y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada uno en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y les dijo: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? El 14 dice: y ellas alzaron otra vez la voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación de nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes conocen esta historia. Noemí estaba casada con un hombre llamado Elimelech. Si nosotros empezamos desde el principio, Noemí tenía 2 hijos. Ellos vivían en Belén de Judea. Yo me imagino la vida de Noemí tan cómoda, tan hermosa como la de nosotros. Pero en ese tiempo dice que hubo hambre en Judea. Hubo hambre, y dice que en el tiempo de que vivieron ellos, Elimelech y su familia, se cree que fue en el tiempo de los jueces, donde Gedeón gobernaba. Y si ustedes recuerdan la historia, hubo hambre en ese tiempo. Entonces los estudiadores creen que en ese tiempo fue que vivió Noemí. Entonces Elimelech tomó la decisión de irse a Moab, porque se suponía que allá había más alimento, allá estaba mejor que donde ellos estaban. Ellos se fueron para allá, y cuando llegaron a ese lugar, pues obviamente les podíamos decir que les fue bien. Pero al poco tiempo, el esposo se le muere a Noemí, los hijos se casan. La historia cuenta que también se le murieron los hijos. Noemí quedó sola, desamparada. Y yo meditaba mucho porque Dios habló mucho a mi vida a través de esta mujer. Porque yo no sé cuántas de ustedes en un momento se han sentido solas, a pesar que tengan su esposo. Esta mujer dice que se quedó sola con sus nueras. Se quedó sola con sus nueras. Ella tenía una vida linda, pero atravesó esta circunstancia y tuvo que decidir quedarse sola, quedarse. Y en una de las en Ruth 1:20, ella dice que en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Hasta ahí llegó Noemí
a sentirse amargada, amargada. Y el significado del nombre de Noemí es agradable, dulzura, alegría. Pero ella dijo que le llamaran Mara. Mara significa amargura, amargura. Y yo estaba leyendo en Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, en toda malicia. Hay una amargura, hermanos, que nos carcome el alma, que nos separa de la presencia de Dios, que nos aparta de la presencia de Dios. Pero Efesios 4:26 dice: airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Yo veo a Noemí, una mujer, como les digo, como todas nosotras, o no sé si a ustedes les pasa, pero como yo, que en un momento me puedo enojar, en un momento me puedo molestar, pero no es un enojo que penetre, que esté permanente, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aunque nosotros nos sintamos solas o si tengamos una necesidad en nuestra vida, sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y yo creo infinitamente que Noemí era esa mujer. ¿Por qué yo creo infinitamente que era esa mujer? Porque si ustedes se dan cuenta, Noemí cuando decide regresar a su tierra, ella le habla a las dos mujeres y les dice que se va a ir, que regresen a su casa. Le habla a las dos. Pero en esta historia conocemos dos clases de tierra. Conocemos una tierra fértil y una tierra que no da fruto. Si nosotros podemos ver la vida de Orfa, yo creo que una suegra, yo no soy suegra, pero yo creo que una suegra, muchas suegras, aman a sus nueras como son. Y aquí tenemos un ejemplo, porque las despidió a las dos. Ella no tuvo una preferencia por decir que Ruth, tal vez Ruth era más atenta, tal vez Ruth era más obediente, yo no sé. Pero si ustedes ven, Ruth la siguió. Pero Orfa decidió regresar a su pueblo, quedarse. Y podemos ver en Mateo 3:7, donde nos habla de las semillas. Y dice, y una aparte cayó entre espinos, Mateo 13:7, y una parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Orfa recibió la palabra. Ruth también la recibió, pero en Orfa no dio fruto. Y nosotros como misioneros de Cristo tenemos que saber de que yo no sé a cuántos ustedes le han hablado, a cuántos familiares, a cuántos amigos, yo no sé, y ustedes no pueden ver ese fruto. Pero la misma palabra de Dios nos enseña que el que convence es el Espíritu Santo. Y si nosotros le permitimos al Espíritu Santo de Dios que Él more en nosotros, que Él haga la obra completa en nosotros, Él va a crecer en nosotros. Podemos verlo en Ruth. Miren lo hermoso que Ruth le dijo. Dice, y respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré yo. Ruth estaba segura de que había recibido a ese Dios que ella predicaba. Yo me imagino a Noemí predicando del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo me imagino. Mi madre fue un fruto de su suegra. Mi madre recibió a Cristo por su suegra. Y en esta historia me hizo recordar eso,
que ella recibió a Cristo por mi abuela. Por mi abuela. Y mi abuela murió, solo Dios y fue con Cristo, porque la historia cuenta que ella se envenenó. Y hay un fruto, mi madre sigue de pie y mi madre nos sigue instruyendo a nosotros. Y nosotros creemos que los que están de pie seguimos instruyendo a nuestros hijos y nuestros hijos van a seguir sembrando esa semilla. Y una bendición grande. Pero si nosotros vemos de una perspectiva a Noemí como, ay, ¿quién quiere ser como esa amargada? Entre los ojos de Dios no hay amargura, porque nos damos cuenta que ella sembró la semilla y hubo fruto. Ruth fue un fruto de lo que ella sembró. La bendición más grande que nosotros, amados hermanos, tenemos es de poder estar en una iglesia misionera donde nosotros podemos hablar de Cristo. Nadie nos limita. Acá en la iglesia se predica de que salimos a evangelizar. Yo no sé cuántos de ustedes no se gozan cuando salimos todo el grupo a evangelizar. Ya se extraña. Me imagino que ya tienen plan para hacerlo nuevamente. Hoy nuestra pastora nos decía a los que vamos a ir a El Salvador lo que vamos a hacer. Miren, hermanos, un gozo ir a predicar a las calles. ¿Y quién convence? Soy yo. Es el Espíritu Santo de Dios. Lo que nosotros tenemos que estar es dispuestos para hacerlo. Dispuestos para poder predicar el evangelio y que nada nos detenga. Que nada nos detenga. Esta historia, cuando yo la estuve estudiando, me llevó a recordar cuando yo vine a este país. Yo llegué a New York y a mí quien me levantó, quien me sacó de donde yo estaba, fue Dios. Ahí no se apareció un misionero. Y ese pueblo está lleno de cristianos. Está lleno de gente que cree en Dios. Yo fui abusada verbalmente. Satanás quiso destruirme año tras año con esas palabras obscenas. A mí me trataron de perra, de zorra. Satanás usaba esas palabras para destruirme. Pero en su misericordia el Señor me guardó de caer en las drogas, de prostituirme, de ir al mundo. Y fue la misericordia de Dios. Yo les animo en el nombre de Cristo Jesús, amados hermanos. Cuando ustedes vean a alguien en la calle, predíquenle de Cristo. Solo Dios sabe la necesidad que esa persona tiene. Solo Dios. Solo Dios sabe la necesidad que esa persona tiene. En ese tiempo no los conocía yo a ustedes. Si no, tal vez uno de ustedes hubieran llegado a mi vida y me hubieran hablado algo diferente, fuera mi historia. Pero Dios sabe por qué lo hace así. Y bendito sea Dios que estoy aquí. Y que puedo testificarles que hay un Dios de poder. Hay un Dios maravilloso. Que sana y que restaura y que liberta. Hace 8 días yo le testificaba, le hablaba a mi hija. Me dieron una queja de mi hija. Y yo le decía a Ana, pero hermanos, miren, yo de verdad le decía con todo mi corazón y le decía a Ana, corre a los pies de Cristo, mi hija. Mira, Ana, hay una historia hermosa de un hombre que le decía a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Ana se derramaba en lágrimas cuando yo le hablaba así. Ana se derramaba en lágrimas y le decía, Ana, hay uno que puede cambiar ese carácter. Hay uno que puede transformar ese carácter. No importa la adolescencia, mi hija. Mentira de Satanás. Tú puedes, hija mía, con la ayuda de Cristo, tú puedes ser una buena hija. Y le decía, mira, hija, corre como aquella mujer de flujo de sangre. Que mira, dice que corría en medio de la multitud para llegar a tocar el borde del manto del Señor. Mamá, dile, solo quiero tocar ese borde del manto para ser restaurada. Hoy sabemos que los adolescentes han sido atacados.
han sido despreciados. Pero aquí vemos un pueblo que los amamos. Aquí vemos una iglesia misionera que los amamos y estamos listos para restaurarlos. Porque el Dios que nos restauró a nosotros, ese Dios está en nosotros y nosotros tenemos que ayudarlos. Bendito es el nombre de Dios. Y yo le decía a ella que nada te separe del amor de Cristo, mi hija linda. Estás en una edad donde Satanás puede usar tu mente. Pues Satanás puede usar cualquier artimaña para alejarte de Cristo. Pero cuando tengas una duda, corre al Padre. Hermano, nosotros no podemos hacer el trabajo completo, porque solo mi Padre Celestial conoce la mente y el corazón de nuestros hijos. Nosotros les podemos predicar, nosotros les podemos orar, pero quien conoce la vida de nuestros hijos y su caminar es mi Padre Celestial, y de Él nadie se esconde. Por eso el Señor en esta noche nos dice: no importando la situación que pasen, no importando cómo te sientas, predica de Cristo. Comprométete a predicar de ese Cristo de poder, ese Cristo que salva, ese Cristo que restaura. Bendito es el nombre de Dios. Como les dije, en esta historia conocemos dos clases de tierra. Imagínense, orfa. Yo no sé cuántos de ustedes van a identificarse con una orfa que le han predicado. Orfa lloró y se fue. Regresó a esa vida pagana. Conocemos, ¿verdad?, que Moab era un pueblo idólatra. Por eso se cree que Orfa regresó a esa antigua vida, pero solo mi Señor, porque en aquel día va a haber sorpresas. Pero que no nos pase a nosotros eso, que después de conocer tanto de Cristo, después de gozar en su presencia, que nosotros regresemos atrás. Después de caminar con Él, después de evangelizar, después de enseñar, después de predicar, cualquier cosita venga a hacernos retroceder. Que seamos esa tierra fértil como Ruth. Y Dios premia. Dios nos da nos ofrece esa corona de vida. Miren lo que dice en el mismo libro de Ruth 4:14. Algo tan hermoso. Dice: y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Miren, hasta celebración iba a haber. A ella no le faltó pariente. Ustedes no están solos. Nosotros no estamos solos. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su allá. Imagínense. Yo decía al Señor: ese hijo representa nuestra corona, nuestro regalo que Dios tiene en nuestra vida si nosotros permanecemos firmes. Miren, dice que ese hijo lo tomó Noemí y fue como de ella. Y nosotros, el regalo que nosotros tenemos es nuestra corona que nos espera en el cielo. ¿Quién no anhela esa corona? Si anhelamos estar en la presencia de Dios, yo no sé cuántos de ustedes no anhelan los sábados y domingos y martes. Yo los martes ahora vengo en el tráfico cuando la predicación, cuando la enseñanza está, y me duele con todo mi corazón. Pero no me pierdo enseñanza. Ahí estoy escuchándolos. Pero hay una tristeza en mi corazón. ¿Cuánto más, imagínense, nosotros no vamos a anhelar estar en la presencia de Dios y que nos llame por nuestro nombre? Ese va a ser un regalo grande si nosotros permanecemos fiel a Él. Si a Noemí el Señor la premió a pesar de su condición. Yo no sé si usted había visto esta historia así, pero la condición de Noemí, como le digo, si yo le pregunto a ustedes, nadie va a querer ser como Noemí. No solo con el nombre que se puso.
Pero en un momento, como les digo, nosotros nos sentimos así. Usted dirá, pero ¿cómo así, hermana Nori, si su esposo está vivo, sus hijos también? Pero a mí me ha pasado eso. Fíjense que mi esposo, en el trabajo que él tiene, es un horario que puede hablar con nosotros, y solo es a las 9 de la mañana. Si nosotros no tomamos ese horario, ya no podemos hablar con él hasta las 6 de la tarde. Y hay momentos en mi vida que me ha tocado tomar decisiones sola. Bendigo la vida de mis hijos ahora que ya están grandes, porque ya cuando le queremos llamar a él, ya no entra la llamada. Y eso, como les digo, me hizo recordar a mí mucho la historia de Noemí. Hay veces nosotros nos sentimos solas. Hay veces nosotros decimos, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisión tomo? ¿Lo hago o no lo tomo? Lo hago. Es que es hoy, ahorita. Mi esposo no ha podido estar con mis hijos en la escuela, pero no es porque él quiere, es porque él trabaja. Él necesita trabajar. Y como una buena mujer de Dios, usted y yo no podemos estarlos atacando, porque ellos proveen el pan. Y Dios nos ha enseñado que somos ayuda idónea. Tenemos que tratar de apoyarlos, de ayudarlos, y más que nada en mi situación, que necesito ganarme ese hombre para Cristo. Porque ustedes saben que el terreno más peligroso es el de la casa. Es el de la casa. Porque tú eres aquí, pero tú eres allá, que así, que allá. Es el de la casa. Ellos nos conocen a nosotros nuestra vida. Nos conocen. Y si nosotros no damos un buen testimonio, ¿ustedes creen que van a recibir la palabra? No. Y aún uno trate de hacerlo mejor, el enemigo usa a los que más amamos para hacernos tropezar. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es poderoso. Dios es grande. Y Dios no nos deja avergonzados. Dios no nos deja avergonzados. Y ahorita que digo, Dios no nos deja avergonzados, una palabra que hermana Heidi me dio en una ocasión que le pedí oración por la vida de Ashley, y eso miren, ni apuntado lo tenía. Y me dijo, hermana Nori, los hijos de Dios no pueden salir avergonzados de la universidad. Los hijos de Dios, Ashley va a salir con la cara en alto de ahí. Y esa palabra se cumplió. Para la honra y gloria a Dios, esa palabra se cumplió. ¿Y quién lo hizo? El poderoso, el grande, el santo, el que nos ha limpiado, el que nos ha sanado, el que nos ha restaurado. El único, el único. Pero tenemos que estar fiel a Él, fiel a Él. No permitamos, hermanos, como les dije, yo no sé cuál es su situación, o yo no sé qué palabras lo han lastimado. Miren lo que dice Proverbios. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Nosotros somos una iglesia misionera. Esta palabra tiene que ser medicina. Medicina. Medicina para aquel que necesita. En nosotros que haya esa palabra, esa medicina que sane, que restaure, que liberte. Hoy en día, como les digo, ustedes son testigos cómo Satanás está destruyendo a la juventud. Cómo Satanás está destruyendo a la juventud. Y de una manera, hermanos, que miren, yo escuchaba un testimonio de una parejita. Decía ella que en su iglesia no hay jóvenes y niños como 4. Y ella decía que iban a hacer una conferencia. Imagínense la posición que le tocó vivir a estos padres, que ellos iban a hacer una conferencia para los padres que estaban criando hijos, y iban a testificar
lo que ellos creían, en lo que ellos habían fallado. ¿Por qué sus hijos no estaban en la casa de Dios? Imagínense, testificar uno, ¿por qué yo creo que en la casa de Dios no está Rudy y Ashley? Eso ha de ser desgarrador, eso ha de ser doloroso. Porque imagínense ustedes, si como madre yo no he hecho el trabajo y yo les pido perdón a Ashley y a Rudy y les digo, mis amores, perdónenme. Yo se los digo cuando salimos a comer y les digo, yo no sé si he sido una madre la mejor que ustedes han querido. He tratado y he luchado de hacerlo mejor, pero perdónenme si no he sido esa madre que ustedes han querido que sea. Porque hay veces nosotros queremos dar más. O cuando nosotros miramos la situación, nosotros decimos, pero ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no me di cuenta del otro? Imagínense estos padres, estar en una conferencia. Va a ser de bendición porque van a rescatar a muchos niños. Pero en su casa, solo la misericordia de Dios puede llegar y tocar a esa juventud. Y aquí estamos bendecidos. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? No, hombre, no hay jóvenes. Manchenique, amén. Porque usted tiene un corazón de joven. Bendito es el nombre de Dios. Entonces les decía que el enemigo es astuto, ¿verdad? Y en Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Eso lo tenemos nosotros que tener bien claro. Satanás es astuto. Y nuestra pastora decía hoy que tenemos que prepararnos en ayuno y oración, más que nada la iglesia y los que vamos. ¿Por qué? Porque el enemigo no está contento. Ya el Señor ya sabe cuál es la tierra que está allá. Ya el Señor ya conoce lo que Dios tiene preparado para alcanzar. Y el enemigo siempre va a querer impedir que se predique la palabra de Dios. Eso está desde el principio, nosotros lo sabemos. Y Dios es grande y poderoso. Yo me ponía a meditar en esto también y decía, Señor, tú eres grande y poderoso. Porque miren, desde el principio Dios rescató. Adán le dijo, Adán, ¿dónde estás? Me escondí, le dijo. Si Dios no hubiera querido rescatarnos, Él no hubiera querido rescatar a Adán. Pero desde el principio el Señor nos amaba. Desde el principio el Señor nos amaba con amor puro y eterno, porque empezó restaurando a Adán. Lo empezó restaurando. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Tener ese corazón restaurador, tener ese amor por las almas. Yo traía unos trataditos y unos versículos. Usted se va a comprometer a dárselos, uno cada uno, Manchenique, pásaselo ahí. Usted se va a comprometer a dárselo a alguien. Yo no sé a quién, pero usted, pásele papi al hermano, a su papi, a todo. Yo no sé a quién, pero usted se lo va a dar a alguien que usted crea que no conoce de Cristo. Dérselo ahí. Mire, acá atrás hay un versículo. Y yo no sé si por medio de este versículo estas personas puedan ser sanadas. Pero si usted ha tenido miedo de predicar el evangelio, con un tratadito, eso nos decía nuestra pastora hoy, un tratadito. Allá vienen más, pero mientras que lleguen aquí vamos a poner más. Reparte, mijo, tú vas a repartir para acá. Reparte para atrás. Amén, gloria a Dios. Un tratadito, comprométase a dar un tratadito. Si usted es tímido, comprométase. Uno, cuando vaya al mercado, cuando vaya a algún lado, comprométase. De su tratadito. Atrás de esto hay un versículo. Mire, usted no tiene que hablar. Dios te bendiga, hermano. Mire, ya dio la palabra. No necesita ni hablar. Si es que usted es tímido, no necesita hablar. Solamente dar el tratadito. Lo dio, la persona lo leyó, y quién sabe si no Dios va a hablar por medio de esta palabra por su vida de él. Uno nunca sabe. Yo recuerdo una noche que mi hija llegó
salió de la iglesia, estaba lloviendo. Por eso le digo que las palabras tienen poder. Y mi nena salió de aquí y estaba lloviendo y le pegó al carro de la pastora. Y era nuevo. ¿Y saben qué? Ella estaba muy, pero muy nerviosa. Ella ese día no vino a la iglesia. Y una palabra, por eso les digo que lo que nosotros, hermanos, sale de nuestra boca puede ser de bendición o de maldición. La nena estaba llorando, hermano Chenique estaba afuera. Y hermano Chenique dice que le dijo: mamita, no te preocupes. Si no me equivoco, creo que la acompañó adentro, no estoy segura. Pero esa nena, esas palabras del hermano Chenique marcó la vida de Ashley. Marcó la vida de Ashley. Ashley vino a hablar tranquila con la pastora y ustedes saben que ella es una dulzura, pues. Mamita, no te preocupes. ¿Qué fue? Tranquila, Ashley. Miren, hermanos, pero si hubiera sido yo, te llamo a la policía. Ahorita no lo vamos a arreglar a las buenas, pues a las malas. Las palabras tienen poder. Y en este caminar en Cristo, hermanos, de verdad hemos aprendido, yo he aprendido mucho. Hemos estado estudiando la palabra de Dios. Ya vamos en Apocalipsis. Algo tremendo. Que esta iglesia siga conociéndose por el amor de Cristo, porque así se conoce, por el gran amor a las almas y el amor que nosotros tenemos y lo demostramos. Que cuando la gente viene y entra a este lugar, ellos se sienten felices, se sienten contentos, ellos quieren venir otra vez. No permitamos que nuestra condición nos estanque como misioneros, como iglesia de Cristo. A Noemí no la estancó su proceso. Podemos ver que se ganó a Ruth, y el privilegio tan grande que tuvo Noemí. Si ustedes se recuerdan, Noemí fue una bendición para la vida de Ruth, porque en Mateo 1:5 podemos ver que Ruth quedó en el árbol genealógico. Ruth está ahí. ¿Y por qué estuvo Ruth ahí? Porque hubo una suegra que se levantó. Una suegra que a pesar, yo me imagino a Noemí, que a pesar, porque imagínense ustedes, perdió a su esposo, perdió a sus hijos, estaba en un lugar donde no era su tierra. Pero a pesar de eso, ella siguió firme, ella siguió luchando. Y podemos ver que hubo fruto, porque por Noemí vino Ruth a estar en el árbol genealógico de Mateo 1:5. ¿Eso no es una bendición? No miremos nuestra condición que vivimos. No vivamos nuestra condición. Miremos a Cristo. Miremos a Cristo, que Él es el que hace en nosotros la buena obra. Él es. Nosotros podemos sentirnos desesperados, nosotros podemos sentirnos tristes, no, amados hermanos, esta historia me motivó más a seguir adelante. Esta historia me motivó a, no importando la condición, la circunstancia, a seguir hablando de Cristo. En el mercado, en el avión. Yo le testificaba a la pastora que me llevé como unos 6 lapiceros, la otra vez 6 o 8, y fui a un viaje, no me recuerdo a dónde, y le di un lapicero a cada azafata. Y hubieran visto el gusto que le dio a esas mujeres. Yo decía, este lapicero impactó la vida de ellas. Lo agarraron y lo miraron. Oh my gosh, thank you. Miren, un lapicero impactó la vida de ellas. Y nosotros podemos decir, pero ¿cómo le va a dar ese lapicero? No, hombre, no va a hacer nada. Por eso les digo que comprométanse. Esto puede cambiar, este versículo puede cambiar la vida
de una persona. Podemos ver el ejemplo de Jonás, un misionero caprichudo, un misionero, yo no sé qué le agarró a Jonás, pero total, tuvo que hacer la voluntad de Cristo. Haya sido lo que haya sido, la palabra de Dios se tiene que predicar. Elías, Satanás lo intimidó. Lo intimidó. Pero ¿qué le dijo el Señor? Con que tiene miedo, pero si allá hay más afuera. Lo sacó de esa cueva. Y podemos ver la muchachita que fue un testimonio vivo para Naamán. A pesar de las circunstancias que vivía también, no la detuvo. No la detuvo. Y nosotros no sabemos qué fue lo que ella pasó, cómo ella llegó ahí. Porque fue secuestrada, pero no la detuvo. Y hoy conocemos otra historia, Noemí, no la detuvo. Mi amado hermano, que nada nos detenga. Que nada nos detenga. Que nada nos detenga. Sino que podamos nosotros seguir sembrando esa semilla. Esa semilla que conocemos que hay semillas que dan fruto. Hay tierras que están fértiles y necesitan de usted y de mí para que esa semilla pueda crecer. Póngase de pie.